Ay, Dios mío, lo que ha pasado entre Kerem y Ande esta noche no se lo esperaba nadie. O sea, de verdad, yo todavía estoy con la boca abierta. Estábamos todos tan tranquilos esperando ver qué pasaba con sus carreras, sus proyectos, ya sabéis, lo típico. Y de repente, ¡bam! Una foto, un vídeo corto, un rumor que corre como la pólvora. Y ahí estaban ellos, juntos. Y no de cualquier manera, ¿eh? Se les veía súper cercanos, cariñosos, con una complicidad que te derretía. Para ser honestos, yo ya daba por hecho que lo nuestro entre Kerem y Ande, lo de su relación, estaba más que finiquitado. O al menos, que iban a mantener una distancia prudencial, ¿no? Sobre todo después de todo lo que se rumoreó, las idas y venidas, las indirectas. Uno pensaba, bueno, ya está cada uno por su lado, que les vaya bien. Pero no. Resulta que la vida da muchísimas vueltas, y parece que ellos han decidido dar una más. Lo que a mí me llama la atención es el momento. ¿Por qué ahora? Justo cuando ambos están en picos de sus carreras, con proyectos que les demandan un montón de tiempo y energía. ¿Es que acaso tenían esto planeado? Porque si fue una sorpresa, qué sorpresa tan bien orquestada. O si no fue orquestada, qué casualidad más rara y emocionante. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing, una forma de generar expectación para sus nuevos trabajos. Y no les falta razón, porque sabemos cómo funciona este mundillo. Pero ay, amigos, si veis las fotos, si veis cómo se miran, hay algo ahí que te dice que esto va más allá de un simple vamos a salir juntos para dar que hablar. Hay una chispa, una conexión real que no se puede fingir tan fácilmente. Yo lo que creo que está pasando es que, después de todo el revuelo, de las presiones, de haber estado separados, se han dado cuenta de que lo que tenían era especial. Y en lugar de negarlo o esconderlo, han decidido darse una segunda oportunidad, o simplemente disfrutar del momento sin importar lo que diga la gente. Y eso es súper valiente, la verdad. Piensa en todo lo que habrán vivido por separado. ¿Se habrán echado de menos? ¿Habrán seguido pensando el uno en el otro? Yo estoy convencida de que sí. Es imposible apagar una llama así de la noche a la mañana. Y esta noche esa llama ha vuelto a arder con más fuerza que nunca. Me imagino la conversación previa, oye, ¿y sí? Y uno dice, mira, a estas alturas, ¿qué más da? Hagámoslo. Porque al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que les critiquen un poco más, que los paparazzi les sigan hasta la puerta del baño. Pero si ellos están felices, si se sienten bien juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y es que además visualmente son una pareja que funciona. Tienen esa química, esa energía que te atrapa. Cuando están juntos, parece que el mundo se para. Y esta noche creo que para ellos se paró de verdad. Fue un momento para ellos para reconectar, para disfrutar de esa intimidad que quizás habían perdido. Me pregunto qué estarán pensando ahora mismo. ¿Estarán riéndose de todo el revuelo que han causado? ¿O estarán planeando su próxima aparición juntos? Lo que sí tengo claro es que esto nos ha dado material para hablar durante semanas. Y yo, personalmente, no me canso de verlo. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Este reencuentro es algo pasajero, un remember de lo que fue, o es el inicio de algo serio de nuevo? ¿Volveremos a ver a Kerem y Ande como pareja oficial, o esto se quedará en un secreto a voces? ¿Y a vosotros, qué os parece esta bomba de última hora? ¿Creéis que esto es una estrategia publicitaria o que hay algo más detrás? Contadme en los comentarios.